Listo. Ahora sí, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy interesante y sobre todo para todos los que vivimos aquí en Lima, una ciudad muy fría, cerca a las costas, ¿no? Ya está cambiando el clima, así que vamos a tomar nuestras precauciones porque hoy día vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias. Y para eso nos acompaña la especialista Elizabeth Becerra, quien está aquí a mi lado, nuestra neumóloga de Sana, Clínica El Golf, que en un ratito vamos a conversar con ella sobre sus consultas, sus preguntas sobre las enfermedades respiratorias más frecuentes, ¿no? De repente alguno tiene el síntoma de tos, congestión, de repente silbidos en el pecho que no te dejan hablar, no te dejan vivir tranquilo, ya tienes tiempo de repente con esta enfermedad y no sabes qué hacer, no sabes por qué, a qué se debe esto. Entonces, hoy día vamos a absolver todas tus dudas, así que prepárate, déjanos tus comentarios, tus preguntas, que en breve vamos a estar con ella. Y si quieres que más personas también sepan cómo prevenir estas enfermedades, no olvides compartir este live a todos tus contactos, tus amigos, tus familiares, para que más personas puedan también saber cómo prevenir, sobre todo en estos tiempos que ya se vienen un poco fríos, un poco calurosos, pero siempre hay que prevenir. Aquí está la doctora neumóloga Elizabeth Becerra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Y el día de hoy nos va a compartir toda su experiencia. Así que, por favor, le pido que se presente un poquito sobre su experiencia con todos los usuarios y también que nos diga cuáles son las enfermedades con más frecuencia que le toca atender aquí en Clínica Sana. Muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Elizabeth Becerra Livia, neumóloga con 30 años de experiencia en estos rubros. Trabajo acá en la Clínica del Golf y realmente el tema es muy importante, más aún como señalas, por la época que nos está tocando vivir. El 20 de junio se ha declarado ya el invierno, aunque el clima está bastante extraño, pero siempre la humedad es altísima y eso hace que existan más enfermedades respiratorias. Como señalabas, vamos a tratar el día de hoy y vamos a compartir con el público en general cuáles son las enfermedades respiratorias de mayor prevalencia. Las enfermedades que son más frecuentes son la gripe, la sinusitis y la bronquitis, que es por lo que habitualmente los pacientes consultan o en el consultorio de neumología o en los consultorios habituales de medicina general, de medicina interna. Entonces vamos a aprender a diferenciarlas. Yo creo que el objetivo final va a ser diferenciar estas tres enfermedades que no son lo mismo y lo más importante es señalar que no hay que automedicarse. Hay que tratar de ver cómo manejamos estas situaciones. Comenzamos por la gripe. La gripe, que es diferente del resfriado, no es lo mismo. La gripe es una enfermedad que se adquiere habitualmente por un virus respiratorio, puede ser la influenza u otro virus, que se presenta generalmente en 24 a 48 horas con síntomas como la fiebre alta de 39, un dolor de cuerpo intenso que no te deja ni trabajar, te lleva a la cama, te tumba, tumba, como le dicen, y hay mucho dolor de cabeza, mucho malestar, sensación de congestión nasal, pero sobre todo fiebre alta y no te deja trabajar. El resfriado no. El resfriado te permite seguir haciendo tus cosas, hay mucha mucosidad nasal, congestión de ojos, dolor de garganta, pero la temperatura máxima es 37,5, que te permite seguir haciendo tus labores. Muchas veces las personas pueden seguir laborando. Esa es la diferencia entre resfriado, pero la gripe es esta, muy severa, muy dramática con sus síntomas. Dura de 5 a 7 días y lo único que hay que dar son sintomáticos porque esto va a pasar en 5 o 7 días, habitualmente en un organismo sano, competente, en una persona que no tiene mayores problemas, una persona joven que no tiene ninguna enfermedad. Muy diferente que la gripe le ataque a una persona susceptible, con vulnerabilidad, un ancianito, un pequeño. La otra enfermedad frecuente es la sinusitis, que ya afecta lo que nosotros llamamos los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son unas bolsitas que nosotros tenemos a nivel de la frente, al costado de la nariz
y posterior a la parte de los oídos. Habitualmente se llenan de moco, de mucha mucosidad. Y esa cantidad de moco genera una inflamación tal que comienza a haber dolor de cabeza, mucosidad nasal, mucha congestión nasal, dolor de toda la zona retrofaringea, hay cantidades de moco que se eliminan, pero a veces no se puede eliminar el moco y lo que ocasiona esa inflamación por esa cantidad de moco tan grande es dolor de cabeza muy intenso y puede verse más que nada cuando uno se agacha, por ejemplo, para cualquier cosa, recoger algún objeto y hay un dolor tipo pesadez en la cabeza, en la frente sobre todo. Allí ya podemos estar sospechando de una sinusitis. Puede venir acompañada de una fiebre cuando esto ya está infectado. ¿En quiénes se presenta? Cuando has tenido resfriados previos que no han sido manejados habitualmente o pacientes que tienen alergias. Entonces ahí es importante, quisiera tomarme un minuto para explicar qué cosa es un paciente alérgico, porque muchos confunden este tema de ¿qué cosa es ser alérgico? Nuestro organismo es tan sabio que cuando estamos sometidos a una baja temperatura o a mucha humedad, las mucosas, que son lo que recubre la nariz y toda la parte de la vía aérea, la garganta, los bronquios, están totalmente tapizados por una mucosa que tiene glándulas, que son unas bolsitas, que generan moco. Lo habitual para una persona sana que no es alérgica es que genere una cantidad de moco para que tapice, cambie el clima, mucha humedad, mucho frío, entonces se comienza a desprender un moco para poder recubrirlo y proteger a la mucosa. Pero el alérgico genera cantidades inmensas de moco en exceso. Y eso puede ser porque ya lo traen de la familia, mamá, papá alérgicos, y ya viene, digamos que en el ADN para poder mencionarlo así. O puede ser adquirido porque tan frecuentemente se enferma la persona que ya esos mocos están tan sensibles que generan, esas glándulas están tan sensibles que generan mucho moco. Se va debilitando nuestro sistema poco a poco también. Y esa cantidad de moco se llena acá en estas bolsitas y generan una sinusitis que ya muchas veces tiene que tener signos de alarma, que ya lo hablaremos, y que tiene que acudir al médico. Y lo último, la otra enfermedad frecuente, que es la bronquitis. La bronquitis que afecta, ya hablábamos de la gripe, que afecta toda la parte nariz, moco, ojos, toda la parte superior. La sinusitis, que son senos paranasales, pasamos de la cabeza al bronquio, ya al pulmón. El bronquio es una parte del pulmón, es la tubería. Como estamos mirando en esta maqueta, ya está dentro del pulmón, ¿no? Y dentro del pulmón tenemos dos partes. Uno que son los bronquios, que es la tubería, y la otra parte que es el tejido pulmonar, que soporta el bronquio. La bronquitis afecta al bronquio, genera mucha mucosidad, hay tos, hay flemas abundantes que el paciente genera, pero también son previos o posteriores, mejor dicho, a un resfriado, a un cuadro respiratorio alto. Después de un cuadro respiratorio alto que persiste, ya comienza a haber una bronquitis, ya se afecta el bronquio. Es como una secuela. Así es. Entonces, para que haya bronquitis hay tos, hay moco, muchas veces hay fiebre, y ya vamos a distinguir los signos de alarma que nos van a llevar a acudir al médico, a acudir a una emergencia. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esa explicación tan amplia para poder diferenciar lo que es una gripe, una sinusitis y una bronquitis. Aquí hacemos una pausita para responder algunas consultas de nuestros usuarios. Sara nos consulta sobre los síntomas justamente que los acaba de mencionar, ¿no? Pero para recalcarlos, ¿cuáles son los síntomas de la bronquitis? Exactamente, bronquitis. En lo que es, voy a tomar los síntomas de los tres para que no haya confusiones. En los síntomas de un resfriado es mucosidad nasal, congestión, dolor de garganta, dolor de oído, mucha mucosidad, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Todos los síntomas son de acá para arriba. En lo que es la sinusitis, bastante secreción nasal,
tanta secreción nasal que los pañuelos ya son cantidades inmensas, dolor de cabeza, los ojos se ponen rojos, hay flemas, hay dolor de garganta, en la sinusitis, todos los síntomas son de la cabeza. Puede haber secreción por la boca, pero es generada en la garganta y en la nariz. La bronquitis ya son secreciones, dolor de pecho muchas veces, porque la tos es el síntoma más importante en la bronquitis, la tos. La tos y la generación de moco, pero que ya se eliminan de esta parte del bronquio. Uno siente el bronquio pesado, cargado de mucosidad. Puede haber fiebre. Lo más importante en la bronquitis es la tos, una tos productiva. Muy bien, doctora. Y hablando justamente de tos, nos escribe Erika. Dice, buenas tardes, mi hijo tuvo broncoespasmo y ahora está con formoterol y budesonida, pero sigue con tos. Exacto. ¿Cómo puede hacer? Me dice Importante, Erika. claro que sí. Las bronquitis, cuando son muy crónicas, cuando persisten, porque a veces uno no va al médico, comienza todo con un resfriado. Luego baja y ya se inflama el bronquio. Al inflamarse el bronquio hay flemas. Pero puede ser tan crónico esto que en un momento ya llega a haber broncoespasmo. ¿Qué es broncoespasmo? Como el asma, como lo que le llaman el asma, se cierra el bronquio. Entonces, lo que es el tubito se cierra bruscamente. ¿Por qué? O por la inflamación que hay tan intensa, y ese broncoespasmo ya, cuando es crónico, cuando ya es persistente, no solamente necesita un broncodilatador, que es para abrir la vía aérea, sino como en el caso del pequeño, del hijo de Sara, creo que es, Erika. ¿no? De Erika, ya necesita una medicina adicional, no solo para abrir el bronquio, sino también para mantenerlo abierto, que son los corticoides inhalados. Como es el caso de la budesonida, probablemente el pequeño ya trae un problema crónico y esa criatura que ya tiene broncoespasmo, considero que debe ser evaluado por el neumólogo pediatra o el neumólogo, general en todo caso. Ok, perfecto. Atenta, Erika, para que puedas sacar tu cita pronto aquí en Clínica Sana. Y vamos a, justamente acá ya me están haciendo las preguntas sobre cuáles son las señales de asma, que nos acaba de comentar también un poquito sobre el asma, si nos puede orientar. Claro que sí, y vamos a tratarlo en el tercer bloque, pero vamos adelantando. Ya que estamos aquí. Existen además enfermedades que ya van a ser crónicas. Crónicas significa que ya tienen mucho tiempo de estar presentes. Una tos más de 3 semanas posterior a un resfriado o a una gripe o a una sinusitis o a una bronquitis y siguen los síntomas, señores, 3 semanas, me dio una gripe, me dio un resfriado, me dio una bronquitis y siguen los síntomas, sigue la tos, sigue la flema, amerita ir al neumólogo, al especialista. En este caso, cuando la bronquitis es más frecuente, hace que el bronquio se vuelva muy sensible, muy hipersensible, y hay una hiperreactividad, le llaman, o sea, una reactividad excesiva, de tal manera que hay mucho frío, mucha humedad, se cierra el bronquio. A veces, inclusive, el asma puede ser de varios tipos. El asma puede ser alérgica, puede ser no alérgica, puede tener un componente hereditario, inclusive padres asmáticos, hijos asmáticos, y viviendo en Lima con mayor razón, porque la humedad es tremenda, y eso hace que sean más sensibles las personas, los bronquios se vuelven más sensibles y se cierran. El asma ya tiene un diagnóstico por un especialista dependiendo de la recurrencia. Cuando ya se presenta una sola vez, posterior a una bronquitis, es un broncoespasmo. Ese niño o ese adulto presentó solamente un broncoespasmo, o sea, se cerró el bronquio como consecuencia de la bronquitis. Pero el asma ya es una enfermedad en la cual no solamente hay una sola vez el broncoespasmo, sino otra vez, otra vez, otra vez, continúan los broncoespasmos, cada vez son más frecuentes, más repetitivos y ya ameritan un manejo especializado. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esos
esas respuestas a las preguntas de nuestros usuarios. Bien, continuamos aquí con nuestra neumóloga especialista y vamos a ver ahora cuáles son las señales de alarma. Cuando ya hemos visto ahorita un poco sobre el asma, ¿no? ¿Qué síntomas fuertes se presentan con esta enfermedad? Pero ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Cuando ya no podemos estar más en casa tratando con medicinas improvisadas, sino que ya tenemos que asistir directamente al doctor, al especialista. A ver, coméntenos un poco de estos síntomas que ya tenemos que despertar, ir directamente a emergencias, no se vayan a automedicar, por favor. Así que coméntenos, doctora. A ver, muy bien. Con respecto a los síntomas de alarma que ya van a ameritar, por ejemplo, en lo que es la gripe, es algo que el propio organismo sano de una persona inmunocompetente que no tiene ninguna enfermedad, un adulto que no tiene nada, ninguna comorbilidad, le viene una gripe, pero esa gripe puede ser, como le señalaba, por un virus. Hay virus más severos, por ejemplo el COVID, como te acordarás, o una influenza, ¿no? Entonces, en ese sentido, si los síntomas de gripe que ya mencioné son la fiebre de 39, dolor de cuerpo, estos síntomas el primer día son muy severos, el segundo día van aminorando, el tercer día ya hay menos fiebre y solo el cuerpo se va recuperando y en 5 a 7 días ya uno mejora. Ya les señalaré qué cosas son las cosas que uno puede tomar, bebidas abundantes, líquidos y otras cosas más. Pero si la fiebre al segundo día persiste, al tercer día es más alta, el dolor es más intenso, hay un dolor de pecho, sensación de falta de aire, esos son síntomas que ameritan una evaluación urgente por emergencia, porque puede ser la carga viral tan inmensa o el virus tan severo que puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria, amerita ir a la emergencia o al especialista. En el caso de la sinusitis, un dolor de cabeza que no mejora el segundo o tercer día, la secreción nasal inmensa, comienza a haber dolor de cuerpo, dolor que no mejora, fiebres de 39 que persisten a pesar de estar tomando algún antipirético, paracetamol o ibuprofeno, en algunos casos, tiene que ir a la emergencia porque ya puede haber una infección severa y puede traer consecuencias. En la bronquitis, si silba el pecho, comienza a haber secreción o flema con sangre o dolor intenso en el pecho o que silba, básicamente que silba el pecho es porque ya que le falte el aire, que tiene una sensación inmensa, tiene que ir de inmediato al médico o a la emergencia, ¿no? Realmente la falta de aire, las flemas con sangre, la flema abundante o la fiebre que no mejora son síntomas importantes para que vayan al médico. Hay que estar alertas, hay que estar pendientes, sobre todo también de los niños, ¿no? Porque los niños suelen enfermarse más rápido y estar dándole seguimiento a Otra cosa importante también en mencionar es que en una bronquitis, si la tos, que ya debería en una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas ya haber cesado, o las secreciones después de una bronquitis tienen que haber cesado en 2 o 3 semanas. Si no mejoran, tienen que ir al especialista, porque esto ya se está convirtiendo en otra cosa. Ah, perfecto. O sea, más de 2 a 3 semanas no puede durar una tos. No. Ojo a eso. Aquí Sam nos dice algo también interesante. Le pregunta, doctora, mi mamá siempre le da dolor de garganta. Le han hecho una ecografía y salió adenopatía. Ah, ok, muy bien. A ver si nos cuenta un poquito qué quiere decir eso. Las adenopatías son lo que habitualmente llamamos los ganglios. Cuando alguien se enferma de la garganta, ¿no es cierto? Habitualmente aparecen unos ganglios. Los ganglios son, hay un sistema linfático y se inflaman o se hinchan cuando hay una infección o una inflamación crónica, es decir, que no es de un día, de 2, sino que ya tiene una semana, 2 semanas con esa molestia o esa inflamación, entonces comienzan a hincharse los ganglios. A chiquitos, cuando hay temas virales, hay virus que hacen que haya tanta inflamación que hay un montón de ganglios, bolitas que se palpan con los dedos cuando uno examina
Y hay tantos ganglios por acá, por la parte cervical anterior, detrás de la oreja, detrás en la nuca, y el médico palpa. Probablemente la señora debe tener un problema crónico en la garganta que amerita que vaya al otorrino, porque si ya hay ganglios es porque hay algún problema crónico en esa garganta y amerita ser evaluado por el especialista. Ok, doctora. Entonces, Sam, puedes ya agendar una cita, ir a otorrino, porque en este caso es la garganta, que ya es lo que señala, otra zona, ¿no?, afectada. Muy bien, doctora. Ahora, vamos a la siguiente, justamente hace un rato mencionaba, a la siguiente parte de este live, que es sobre otras enfermedades, ¿no? Ya vimos las más principales, que es la gripe, que es la sinusitis, que es la bronquitis. Pero ahora hay otras enfermedades que también pueden estar afectando nuestra salud. Así es. Y hay que estar alerta. Es importante que el público en general tenga en cuenta que hay enfermedades ya propias de la especialidad de neumología. Las enfermedades propias ya de la enfermedad de neumología son las enfermedades del pulmón, que afectan ya el pulmón. Como les mencioné, el pulmón tiene dos partes, los bronquios y el pulmón, el tejido pulmonar per se, que es todita la carnecita, como le llamamos, y la otra parte es la tubería, que son los bronquios. Existen enfermedades de los bronquios, que son la bronquitis, ¿no?, cuando se inflama, el asma bronquial, que es cuando se cierra el bronquio, y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es habitualmente relacionada a los fumadores, ¿correcto? Que también afecta el bronquio, pero de tal manera que se cierra tanto el bronquio que no se puede abrir, pero eso ya es una enfermedad crónica. Otra enfermedad que últimamente es importante mencionarla a todos los televidentes, los de la audiencia, es la fibrosis pulmonar. Te cuento que la fibrosis pulmonar en estos últimos 5 a 10 años, diría yo, ha aumentado su prevalencia. ¿Ya? Probablemente le hemos tomado más importancia después del COVID, porque después del COVID señalaba, le ha dado fibrosis pulmonar. Debe ser una fibrosis cicatricial, eran unas cicatrices posteriores al COVID, a una neumonía por COVID. Pero la enfermedad de la fibrosis pulmonar, te cuento, que ha aumentado tremendamente su incidencia y cada vez estamos diagnosticando más tempranamente, porque no solamente se presenta en la gente adulta mayor, como antes era nuestra sospecha, sino ahora se presenta en gente joven, en la cual los pacientes tienen enfermedad inmunológica, que lo ve el reumatólogo. Para comentarte, por ejemplo, que los pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, con miositis, con esclerodermias, con enfermedades que ve el reumatólogo, el síndrome de Sjögren, pueden presentar fibrosis. Una persona con Sjögren o con artritis puede ser una mujer de 40 años, joven, una persona de 30, 35 años, que tiene una enfermedad inmunológica. Al parecer, han habido mutaciones durante estos años, de tal manera que las enfermedades inmunológicas no solo están afectando las articulaciones o los músculos, sino también están afectando el pulmón. Y está presentándose fibrosis en el pulmón como consecuencia de la enfermedad inmunológica de fondo. Y eso es un tema que en estos 5 años se ha estado desarrollando mucho, de tal manera que ahora trabajamos de la mano. La clínica del GOL se ha desarrollado muchísimo estos años, ya que hay un comité, porque existe un comité multidisciplinario, ya que estas enfermedades se tratan con varias especialidades. Con la especialidad de reumatología tenemos un nexo, más la especialidad de radiología, de tal manera que tratamos y manejamos tempranamente, porque como toda enfermedad, mientras más temprano se diagnostique, podemos hacer muchas cosas. Qué bien, qué buena información esa de la fibrosis pulmonar, que no todos lo habían de repente escuchado o no saben cómo se genera, entonces hay que estar alertas, ¿no? Dice que sobre todo en personas... ya no en personas adultas, sino no solamente en las personas adultas mayores se presenta esta fibrosis pulmonar como antes, sino también se está detectando en gente más joven que sufre de enfermedad, pero no en todos, Claro, en gente que tiene antecedentes. alguna enfermedad inmunológica de fondo, alguna enfermedad reumatológica.
Es muy importante y como lo señalo acá, la clínica del golf tiene la ventaja sobre otras clínicas que tenemos un comité muy bueno, multidisciplinario y trabajamos en equipo, que es lo más importante. Eso es lo más importante, combinar, ¿no?, especialidades para lograr atacar a tiempo, como dices. Un manejo adecuado. Un manejo adecuado de esta enfermedad. Muy bien, seguimos con algunas preguntitas todavía que nos llegan. Denise nos dice, volviendo un poquito al tema de la sinusitis, dice, doctora, si sufro de alergias, ¿puedo tener después sinusitis? ¿Va de la mano? Sí, así es, cierto. Las personas que son alérgicas, como les señalé, generan más moco de lo habitual ante cualquier efecto. Cuando hay mucho polvo, se defienden generando moco. Cuando cambia el clima, cuando hay más humedad, cuando hay alguna bacteria, cuando hay un resfriado, generan más moco. Y esa cantidad de moco, el moco tiene la particularidad de ser muy espeso, como el engrudo, se queda pegado y no sale, es muy difícil de eliminar. Y sí, esa cantidad de moco se genera en todas las mucosas y se puede ocupar como todas las bolsitas que son los senos paranasales. Se llenan esas bolsitas y se quedan pegadas allí y se infectan y pueden producir una sinusitis y que probablemente pueda requerir tratamiento antibiótico o hasta inclusive drenajes. Sí, una persona alérgica puede hacer sinusitis. Puede hacerlo y ya sabemos y los hay síntomas. Necesidad de ir al médico. Exacto, no olviden siempre consultar al médico especialista. Y la penúltima consulta aquí para este bloque nos dice Mónica, ¿qué síntomas respiratorios son más peligrosos en niños o personas adultas ya mayores, ¿no? Correcto. Abuelitos de repente? Los síntomas de alarma en un niño o en un adulto mayor siempre son los mismos. Dolor de pecho y falta de aire. Si el paciente señala que le falta el aire, que no puede llenar el pulmón de aire, silba su pecho o hay fiebre y hay mucho dolor torácico, tiene que ir de inmediato a la emergencia. Son síntomas que se pueden presentar, como bien dice nuestra paciente Mónica, son síntomas que hay que tener mucho cuidado en los menores de 5 años y en los mayores de 60 años, que son la población vulnerable. Ya hablaremos acerca de la prevención que podemos hacer para prevenir esto. Ok, y esta última consulta para este bloque nos dice, Génesis nos dice, ¿por qué a cada rato me da gripe? ¿Me suelen contagiar rápido de repente o quizás tengo asma crónico? Muy buena pregunta. Cuando alguien tiene recurrentes cuadros gripales, entre comillas, porque ya hemos dicho que no es gripe, lo que no es gripe es un cuadro que te tira a la cama, que tiene 39 de temperatura, dolor de cuerpo, que es inhabilitante. Probablemente me parece que quizás lo que está teniendo nuestra amiga son cuadros de alergia. Son alergias tan recurrentes porque seguramente está con el aire acondicionado o vive en una zona muy húmeda de Lima, porque Lima tiene microclimas, ¿no? Y hay zonas que son más húmedas, Magdalena, Miraflores, el moho, la humedad, son cosas que generan constantemente mucosidad y la gente, estoy con gripe, no, estoy con mocos, que es diferente, estoy con mocos frecuentes y sí amerita, si es tan frecuente, venir al neumólogo. Porque hay que determinar si hay un cuadro alérgico, solucionarlo, si hay un cuadro de sinusitis, que está el moco ahí persistentemente en el seno paranasal, hay que curarlo. Le esperamos en el consultorio. Acá le esperamos sobre todo con la doctora Elizabeth Becerra en Clínica Sana El Golf. Muy bien, y pasando ya un poco al tema preventivo, como nos menciona, ¿no? Importante empezar a cuidarnos, empezar a tratarnos, sobre todo con un especialista también, si es que ya las señales de alerta nos están tocando la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esas enfermedades? Para prevenir lo que es la gripe y la sinusitis, que son cuadros de la cabeza para arriba, como mencionaba, y las otras son ya en el pulmón, la vacunación es fundamental. La vacunación de la influenza es para toda la población.
muy importante, que sean más importante todavía, indispensable, imprescindible en los mayores de 60 años o personas que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, que sufren del riñón, que son personas vulnerables, ¿no? O los pequeños, los niños menores de 5 años tienen que tener su vacuna. Pero de igual manera, todo el público en general tiene que vacunarse. Nosotros tenemos un clima terrible, la humedad es grande, hay microclimas, porque si bien es cierto, puedo vivir en La Molina, donde es más seco, pero para ver el trabajo en Magdalena. Y esos cambios de clima hacen daño. Entonces es muy, muy importante para toda la población vacunarse de la influenza. Es una vacuna que todos los años cambia, es anual. Eso es importante, un dato importante a mencionar es que como cada año cambia la vacuna, esta nueva vacuna llega en abril, mayo, que son los meses en los cuales uno tiene que vacunarse. Entonces hay personas que me dicen, doctora, me he vacunado en enero, pero ese es de la cepa anterior. Tienes que volver a vacunarte en abril porque es la nueva cepa. Todos los años cambia la cepa. Entonces, así se haya vacunado en marzo, tiene que vacunarse con la... Tienes que volver a vacunarte. Pero la fecha ideal para vacunarse son abril, mayo, como para que vayamos preparándonos para el invierno que llega en junio, como todos sabemos. La otra vacuna importante es la vacuna del neumococo, que es la vacuna de la neumonía, que ya es para prevenir las enfermedades. Una bronquitis puede desencadenar también en una neumonía, una bronquitis que tiene una mala evolución. La neumonía es más frecuente en los adultos mayores, en las personas vulnerables, en los niños menores de 5 años, y la vacuna del neumococo dura 10 años. Entonces, esa vacuna es gratuita en los centros de salud, el Ministerio de Salud, como los de eSalud. En todos los policlínicos pequeños pueden vacunarse, y si no encontraran la vacuna, acá en la Clínica del Golf también hay el centro de vacunación, pueden vacunarse, dura 10 años la vacuna. La otra cosa es hidratarse. Siempre hay que estar hidratados. Mucho más, parece mentira, ¿no? Señalan que en el verano hay que hidratarse mucho, sí, pues, pero también en el invierno. En invierno. También. Sobre todo. Más si es que estás teniendo un problema respiratorio, si es que ya están con una sinusitis, si ya están con una bronquitis, si ya están con una gripe, lo más importante es la hidratación. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante la hidratación? ¿Por qué tenemos que hidratarnos? Porque generalmente la mucosidad que uno genera cuando está con estas enfermedades, porque hay moco en la nariz, el síntoma es moco en la nariz o en toda la vía aérea, el moco es muy espeso. Al ser muy espeso tenemos que tratar de diluirlo. Ya es muy importante diluir esa mucosidad para que pueda ser eliminada con facilidad. Hay que ayudar al organismo para poder... Y aparte, por la misma infección que uno tiene, viral, bacteriana, lo que sea, hace de que todo el organismo como que se vuelve más caliente, entre comillas, y necesita más agua. Está más inflamado y necesitamos hidratarnos más. Hidratación, la vacunación. En el caso de la sinusitis, los lavados nasales son importantes con agüita con sal. Hay lavados nasales que pueden hacerse más. A los niños funciona esto porque los niñitos no saben sonarse los moquitos, no saben eliminar la flemita. Claro, entonces hay que ayudarlos con eso. Otra cosa importante es nutrirse adecuadamente. Todo lo que tenga omega, todo lo que son cítricos ayuda mucho, naranja, toronja, todas las mandarinas, como preventivos. No hay que alimentarse adecuadamente. Hojas verdes que también ayudan mucho, el apio, todo lo que sean espinaca, ese tipo de alimentación es importante y puede ayudar mucho también en el momento agudo de la enfermedad. Hidratación. Puede ayudar mucho el tipo de alimentación, que tiene que ser suave, blanda, algo que sea fácil de digerir, porque uno ya está pues golpeado por la enfermedad. Cansado, la enfermedad es muy fuerte, entonces hay que comer cositas más suaves. Más digeribles, sí. Perfecto. Sigan escribiendo sus consultas para la doctora Elizabeth Becerra, y mientras tanto vamos leyendo a ver alguna consulta por aquí que nos dice... Maonri, ¿qué puedo hacer para tratar mi rinitis?
La rinitis, que también es un tema un poco frecuente, ¿no? Así es, la rinitis ¿Cómo podemos hacer? alérgica. La rinitis alérgica, les explico. Nosotros tenemos un problema muy importante en Lima que más del 50% de la población, tiene rinitis alérgica. ¿Qué cosa es eso? Nosotros, como les señalé, la alergia es la exagerada producción de moco. Cuando tenemos rinitis alérgica, ¿qué hace? Hace que las glándulas de la nariz produzcan más moco de lo habitual. Y como nosotros tenemos una columna de aire, porque acá tenemos las fosas nasales, luego pasa esa columna de aire por detrás de la garganta y ese aire viene por la gargantita y pasa al bronquio. ¿Qué pasa cuando las personas tienen una rinitis alérgica que no está controlada, que no se la tratan, que no lo curan? Puede producir a la larga problemas de faringitis crónica y problemas bronquiales, inclusive el asma bronquial, porque esa generación de moco excesiva hace que se tapone la nariz, y la nariz sirve para calentar el aire, para humidificar el aire y para filtrar el aire de las bacterias. Entonces, si yo tengo la nariz tapada, congestionada por esa cantidad de moco, por esa rinitis alérgica, voy a tener la nariz tapada. Entonces tengo que respirar con la boca abierta para poder tomar el aire. Y ese aire está entrando frío a mi garganta y ese aire frío me daña la garganta y ocasiona muchas veces faringitis crónica. Y tanto aire frío llega al pulmón que ya puede ocasionar de tanta frialdad problemas de asma bronquial, de broncoespasmo inicialmente, y si ya es crónico, asma bronquial. ¿Qué tiene que hacer nuestro amigo? Definitivamente tiene que tomar una consulta por el especialista. Eso no se puede tratar solo. Una rinitis alérgica tiene que ser tratada o por el otorrino o por el neumólogo. Ok. Lo esperamos también. Aquí también lo esperamos. A ver, seguimos con algunas consultas. Hay un usuario que nos dice: doctora, tengo la inmunoglobulina muy alta. Así es. ¿Esto puede estar relacionado a una alergia respiratoria? Sí, así es. Nosotros, dentro del estudio de los pacientes con rinitis alérgica o asma bronquial, solicitamos lo que es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un estudio que se hace en la sangre. Cuando está muy elevada, significa que ese paciente es alérgico, que ya trae una carga alérgica, probablemente de los padres, ¿no? Ya lo trae esa carga alérgica, así es, en su sangre. Y cuando está muy elevada, no va a ser suficiente con el tratamiento que le tenemos que dar, sino tenemos que hacer algo para bajar. ¿Para qué me sirve Lo que pasa es que nosotros en la sangre tenemos unas células que se llaman mastocitos en la sangre que está circulando. Eso se revienta y sale la histamina. Y la histamina, cuando se revienta y sale al torrente sanguíneo, te ocasiona eso, como cuando tú abres un closet un día y eres alérgico, ¿no? Y está el closet de ahí que no lo has abierto durante todo el verano, y ya es invierno, abres y salen todos los ácaros. Y esa carga de ácaros en un paciente alérgico lo respiras, inmediatamente te produce que lloran tus ojos, que comienza a salir el moco, que comienza a picarte la garganta. Eso es bruscamente, ¿no es cierto? Ya. Eso es porque se reventó los mastocitos y salió la histamina, ¿correcto? ¿Cómo nosotros vemos? Pero no todas las personas les pasa, no a todos, a algunos nomás, a los que son alérgicos. A los que son alérgicos. Entonces, esa generación de esa histamina hace que a la larga, cuando es tan frecuente, se eleva la inmunoglobulina E y nosotros tenemos que dar una medicación adicional para ellos. Esa inmunoglobulina E amerita de que ese paciente tenga que ser evaluado o en el consultorio de neumología o en el consultorio de otorrino o con un alergista, pero sí necesitamos tratarlo. Perfecto, entonces a tratarse a tiempo sobre todo. Ya puedes separar tu cita aquí en Clínica Sana, El Golf. Muy bien, para ir cerrando este bloque también, hablando de prevención, ¿no? Las personas con rinitis, que estábamos hablando de ello, ¿qué pueden hacer para controlarla? ¿Cuál es algo que sí o sí tienen que hacer? Ya. Habitualmente tienen que mejorar muchas cosas
hábitos higiénico-dietéticos. Primeramente, una persona con rinitis tiene que tratar de tener todo el ambiente lo menos contaminado posible. Ventilación, en su habitación, tener la habitación ventilada, con ventanas abiertas, por más que haga frío. En el día tenerlo abierto, claro, en la noche no, pues para dormir, no, pero en el día tiene que estar ventilada, tiene que evitar el acúmulo de, por ejemplo, peluches, libros y cosas que generan ácaros, pues, ¿no? De tanta acumulación que puede haber en una habitación. A veces tienen guardada la ropa de mucho tiempo y qué sé yo. Tiene que haber mucha limpieza en su ambiente. Pueden haber deshumedecedores que son muy importantes en Lima. Sí, hay zonas que son muy húmedas y que se le recomienda al paciente con rinitis o con rinitis alérgica tener deshumedecedor en casa, cosas que mejoren su medio ambiente en su domicilio, eso ayuda mucho. La nutrición, como ya lo mencioné, cosas que tengan mucho omega, frutas, verduras, una alimentación adecuada. El ejercicio es fundamental. Dirán, pero sí, el ejercicio mejora muchísimo los cuadros alérgicos. Entonces, esa persona tiene que acostumbrarse a hacer ejercicio. Pero hacer ejercicio no es voy una vez a la semana al Zumba, no, es 3 veces a la semana, 1 hora mínimo. Eso se considera recién un ejercicio, ¿ya? La vacunación es importantísima. La vacunación, que ya lo mencionó, 1 vez al año y sobre todo en los meses de abril y mayo, que es donde cambia ya la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza. Y la última consulta ya para ir terminando este bloque. Nos dice Mercedes que tiene una bronquitis y se le va la voz. ¿Qué puede hacer o es normal? ¿Cómo puede ayudarla? Así es. El tema cuando se va la voz, cuando las personas me mencionan eso, es, doctora, yo estoy hablando y se me va la voz. ¿Por qué se va la voz? Porque se inflama la cuerda vocal. La cuerda vocal que está justo al ingreso de la tráquea. ¿Podemos verlo? Acá está, nosotros tenemos al ingreso de la tráquea, está la cuerda vocal. Acá no, y la cuerda vocal son como 2 puertitas, que cuando vibran sale la voz. Cuando se inflama y esa voz se emite por el aire que sale de la tráquea y por el aire que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, esa vibración de la cuerda vocal hace que se emita la voz. Cuando se inflama esta cuerda vocal, está muy inflamada, inmediatamente se apaga la voz. Pero cuando eso sucede, cuando estoy hablando y cuando está relacionada a la bronquitis, por lo que menciona la oyente, ¿no? ¿Qué pasa? Es que debe haber algún problema acá. Me parece que es un tema alérgico. Y que ahí en ese caso hay que evaluar toda la vía aérea, porque puede ser inclusive por una rinitis alérgica que se ocasiona eso, o por una faringitis crónica que se ocasiona eso, pero para mí que está relacionada a un problema a nivel de la vía aérea. Necesitamos evaluar a esa paciente para determinar cuál es la causa de esa voz, de esa disfonía que tiene y tratarla. Sí, se puede tratar. Es tratable, Mercedes, así que ya puedes también ir separando tu cita para que la doctora especialista en neumología, Elizabeth Becerra, pueda atenderte y sobre todo puedas vivir tranquila, ¿no? Porque esos malestares que a veces dejamos pasar por alto, más adelante nos pueden traer consecuencias ya graves, ¿no? Porque como dice la doctora, siempre a tiempo, todo es tratable y sobre todo con los especialistas que tenemos aquí en Clínica Sana el Golf. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguna recomendación? Bueno, a cuidarse, la recomendación que le puedo hacer a todos los oyentes es vacúnense. Ahí ahorita por el clima, por más que hace calor, frío, la humedad persiste y la humedad es bastante elevada. Los casos de influenza, de problemas virales ahorita están aumentando en incidencia, es lógico. Así que todos a vacunarse de la influenza, las personas sensibles o vulnerables a vacunarse del neumococo y cualquier problema crónico que ya pase 2 o 3 semanas, tienen que venir al especialista, con gusto los esperamos. Soy la doctora Elizabeth Becerra, neumóloga, trabajo acá en la Clínica del Golf y con gusto los puedo atender.
o toda la plana de los neumólogos, que todos son neumólogos con muchos años de experiencia, están acá para atenderlos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ha sido una clase también para todos nosotros, cómo funciona nuestro pulmón, nuestra... ¿No? Perdón, en el nombre de eso. Los bronquios, Los la bronquios, tráquea y los bronquios. La tráquea. Entonces, a cuidarse, prevenir siempre con la vacuna, como dice la doctora, ¿no? Y no solo ella, sino también hay muchos especialistas aquí en Clínica Sana, así que ya pueden reservar también tu cita en la app, también App Sana, para que puedas tratarte a tiempo sobre todo, y cualquier consulta o duda también puedes dejarla por aquí en las redes sociales y te podamos también orientar un poco más sobre cómo hacer una consulta, dónde sacarla o qué pasos debe seguir para ello. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Gracias, ha sido muy interesante el día de hoy. Y gracias a todos ustedes también por haberse conectado, por sus consultas. Esperamos haberlas podido atender a la gran mayoría. Quizás por ahí alguna que otra se nos pasó, pero ya lo habíamos hablado de repente en uno de los bloques. Así que gracias a todos y los esperamos en un próximo live aquí en Clínica Sana. Cuídense mucho. Gracias.